Mi nombre es Ada Blandón Cano. Llegamos al retorno en el año 68. Eh, Veníamos del Espinal, Tolima. Allí vivíamos con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Por cosas de la vida, mi papá escuchó el programa de un señor Orlando López García y empezó a sintonizar todos los días ese programa, y el día menos pensado le dijo a mi mamá: nos vamos para el Guaviare a fundarnos por allá como colonos. Y así fue. De la noche a la mañana, nosotros teníamos una tienda grandísima, vendíamos muchísimo, y mi papá echó todo el surtido y nos empacó a nosotros en un camión. Y éramos unos niños, yo tenía como 10 años. Y nos vinimos con otras familias que venían de Viterbo, que estaban escuchando el programa también. Nos vinimos desde el Espinal para el Guaviare. Llegamos por tierra, fue mucho tiempo el recorrido en ese camión con trasteo, con surtido de la tienda. Llegamos a Puerto Lleras. Ahí en Puerto Lleras nos quedamos en un hotel de un día para otro, y después nos embarcamos en una lancha, en una canoa, no sé cómo se llamará, y llegamos a San José del Guaviare. Llegamos acá y también nos quedamos en un hotel, y después nos íbamos en un tractor para el retorno. Salimos como a las 5 de la mañana y llegamos anocheciendo al retorno. Nos enterramos, no era carretera, no era camino, era una trocha intransitable. Llegamos al retorno y no sé si era que mi papá ya había mandado a hacer una casa, pero llegamos a una casita por el lado por la orilla del río, en un barrio que llamaba La Caneca. Ahí vivimos con esa familia con que llegamos. Nos metimos todos en esa casa, unos dormíamos en el zarzo de la casita, otros en el suelo, y nos comimos todo el surtido de la tienda. Ya después de que mi papá vio que ya no tenía surtido ni nada, entonces ahí sí se, se contactó con el señor que daba los fundos, en esos tiempos se llamaban fundos, y nos dieron uno como a 3 horas del retorno en la vereda Palmeras. Y allí mi papá empezó a tumbar selva. Ahí se colonizó por allá en esa vereda. Nosotros nos quedamos en el pueblo con mi mamá, ya nos pusieron a estudiar en la escuelita del pueblo, que en ese entonces mi profesora fue la profesora Rita Alarcón. Todos estudiamos ahí y ahí transcurrió nuestros días, y ya después íbamos a la finca a ayudarle a mi papá a hacerle de comer, mientras él los fines de semana a veces nos llevaba 8 días para él poder derribar y hacer una casita. Y en ese tiempo conocimos a don Hernando Rodríguez, que son los dueños del Veracruz. Él fue fundador con mi papá también, y nosotros nos conocimos con Hernando, con María Teresa, con Margarita, todos, pero más que todos mis hermanos con Hernando. Eran muy amigos, y nos íbamos por allá para la finca a pie. Durábamos horas por ese camino, que era un camino de herradura. Y ya mi mamá, pues como teníamos una tía que era monja y ella era la icónoma de la casa cural, entonces pues en ese tiempo venía esos mercados que los mandaban de Estados Unidos, que repartían la leche Karen, aceite, todo eso. Entonces mi mamá la delegaron con doña Rosalba, la esposa de don Hernando. Entonces ellas repartían esos mercados cada mes, y pues ahí nos sosteníamos y vivíamos como en pobreza, pero vivíamos felices. Fuimos creciendo y ya con el tiempo entonces mi papá nos mandó internas al internado que había aquí, donde ahora es el Centro Comercial Santa Cruz. Ahí estuvimos, en ese tiempo era en madera, muy bonito, era por monjas. El padre, el padre Grajales era el director de ahí. Y ahí estudiamos. Ahí en ese tiempo, cuando yo estuve interna,
conocí a mi esposo, que actualmente es mi esposo, a Roberto, y ya pues nos fuimos. Mi papá siguió en el retorno, ya después compraron una casita más central, después vendieron esa casita y compraron una casita que quedaba al frente del corregimiento. Mm, una casa muy bonita que era un señor Henry Agudelo. Mi papá la compró y todo el mundo pues tenía que ver con esa casa en toda una esquina y mi mamá la mantenía muy bonita con mucho jardín y ahí fuimos creciendo y ya yo después me casé y tuve mi hijo Andrés y me vine a vivir a San José. Y aquí en La Esperanza compramos una casita ahí compramos, no, doña Emma nos dio un lote, hicimos una casita ahí en La Esperanza. Después de que ya yo tuve a Andrés, a mi esposo, viviendo acá en San José, a mi esposo lo trasladaron para el retorno a manejar las plantas, que en ese tiempo eran con ACPM, y la luz llegaba a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces vivimos un tiempo allá. En ese tiempo era muy horrible vivir en ese pueblo porque la guerrilla se metía mucho al pueblo. Yo viví muchos días allá en el retorno porque ya tenía también a mi hijo Julián, nos habíamos ido a vivir allá. En ese tiempo yo quedé embarazada de mi tercer hijo y, y como la guerrilla mantenía, a veces hacía hostigamiento por ahí cada mes, cada 15 días y un día, para un domingo hizo un hostigamiento muy horrible. Yo estaba embarazada de 8 meses de mi hijo Giovanni. Fue tanto el susto y la angustia que yo me metí por debajo de un alambrado. No supe cómo. Cuando ya pasó el hostigamiento, me fui a devolver y ya no ocupé por ahí. Me tocó dar la vuelta por otro lado. Entonces, uno en un momento de susto hace muchas cosas que cuando está bien no las va a hacer. Y así, ya después nos vinimos para acá, para San José, que fue cuando nació mi hija Lina. Y ya seguimos aquí, siempre hemos seguido aquí en San José. Mi esposo siguió trabajando en el Guaviare. Pues cuando llegamos a vivir ahí al barrio ese La Caneca, nosotros, la escuelita quedaba donde es ahora el colegio, pero nosotros entramos por la parte de abajo que era la primaria. No existía sino la primaria, no había bachillerato. Entonces los salones eran muy pequeños, eran estrechos, la única ventilación eran las ventanas, porque en ese tiempo qué luz, no existían ni las plantas todavía. Y, y sí, habían como cinco, cada profesor era un salón, por ejemplo, de primaria uno, segundo dos, tercero otro, y así sucesivamente hasta quinto. Se empezó solo con de primero a quinto. Y la profesora Rita era como profesora a mí me dictó segundo, me daba clases de segundo. Y no, pues nos íbamos a pie y todos los niños eran con botas, porque como las calles eran terribles, solo era greda. Entonces íbamos todos con botas, ese era el uniforme. No había uniforme, nos vestíamos con la ropita que teníamos cada uno y las boticas y todos hicieron el esfuerzo y nos compraban botas. Y un pescadito de esos de colores, cada uno con su pescado. Nos echaban, ¿qué cuento de cooperativa? Ya no existían cooperativas ni nada. La loncherita que nos daban, nos empacaban en unas bolsitas de esas de papel, nos empacaban la loncherita y el pescado lleno de aguapanela. ¿Cómo fue adquirir los cuadernos útiles y demás en esa lejanía? No, porque la prefectura, o sea, ahí de la monja, en la casa cural, eh, prácticamente nos regalaban los cuadernos, nos regalaban los cuadernos. Entonces, con eso, pues imagine, yo creo que era un cuaderno para todas las materias, porque en ese eso era un caserío, se podían contar en los dos de una sola mano las casitas. Y ya después fue, ya con el transcurso de los días, trajeron una planta de esas de ACPM. Entonces ya le daban luz al pueblo, pero por horas. Primero era de 5 a 9 algo así. Y ya únicamente como para que la gente, yo creo que bombeara o no sé, por qué nos ponían luz. De pronto para que hiciéramos la tarea, pero
Nosotros nos trajeron internas allá a San José, a Milvia y a mí. Mi papá venía cada mes a visitarnos y nos traía, pues como ya tenían gallinas y todo, entonces nos traía por ahí una gallina para que nos la comiéramos, la mandaba mi mamá sudada en unas hojas de plátano. Y no, y todos los papás venían, pero cada mes, porque todos eran gente del campo, todos eran más que todo de allá del retorno y pues de aquí de San José no, son de las internas de las veredas, de la carretera. Y no, vivíamos una vida muy buena. Ahí con las monjas nos enseñaban a rezar, nos educaban bien y no, se vivía una vida tranquila. Mis papás en el retorno eran muy queridos porque mi mamá era una señora muy aseada, muy amable. Mi mamá era de mano fuerte, pero era una persona noble. Ella le hacía favores a la gente la quería, pero cuando tenía que decirle sus verdades a la gente se las decía, pero pues era noble. Sino que ella se hacía respetar y se hacía entender y todo, pero era una persona muy noble, muy buena mamá. Mi mamá fue una excelente, excelente mamá. Mi papá lo querían mucho en el retorno y a mis hermanos también, porque era gente muy, 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 muy conocida. Antonio Blandón era muy conocido en el retorno y apreciado, tenía muy buenos amigos. Lo que era Alcides y Chucho eran unas personas muy queridas en el retorno, muy trabajadores. Aún Chucho es muy querido en el retorno con el transcurso del tiempo, pero Chucho es muy querido en el retorno porque Chucho es muy dado a ayudar a la gente. Y nosotros todos hemos sido así, hemos sido humanos, hemos sido unos muy unidos como hermanos y también nos gusta ayudar a la gente en nuestras posibilidades y nuestras capacidades, le ayudamos a la gente. Y mi hermano Albeiro fue corregidor del retorno, ¿por qué? Porque pues que era muy amiguero, era una persona y que mi hermano había estudiado, entonces le veían como la capacidad de ocupar ese cargo. Y él en el tiempo que estuvo ahí fue muy buen corregidor y le sirvió a la comunidad, la gente lo quería y él sabía el cargo que tenía. Duró como, no me acuerdo cuántos años duró en el corregimiento. Bueno, cuando trasladaron a Roberto para el retorno, pues fue muy, muy duro y muy incómodo porque llegamos a buscar casa, no encontrábamos dónde vivir. Si arrendaban unas casas, eran, eran unas como posilgas, porque eso no eran vivideros, eran unas casas en tabla llenas de murciélagos. Entonces para nosotros fue muy duro y para mis niños llevarlos a vivir a ese pueblo. Por allá lo último arrendamos una, porque como Roberto iba y la prendía a las 9, a las 6 de la tarde, iba y la pagaba a las 10 de la noche. En ese tiempo eran las calles oscuras, embarradas. Entonces buscamos una casa fea, pero cerquita de la planta. Nosotros, a mí me ha gustado mucho el aseo. Nosotros la arreglamos, la adaptamos, la cambiamos, la organizamos para poder vivir en ella. Y pues siempre fue duro, pero gracias a mi Dios Roberto tenía un buen trabajo ahí. Y yo pues ahí a un lado de él, yo no me quise quedar aquí en San José, teníamos la buena casa aquí, pero yo dije, yo me voy con él, a donde él se vaya, yo me voy. Y además que teníamos los niños, no teníamos sino a Andrés y a Julián en ese tiempo. Giovanni todavía no había nacido y Lina menos. Entonces ya después mi papá, de ver pues con donde vivíamos, que siempre era muy feo, la casa era en tierra, y siempre yo con los niños tan pequeños. Entonces mi papá había hecho una casita diagonal a la iglesia en tabla. Teníamos que subir por una escalerita para llegar a la casa. Entonces mi papá dijo, vénganse a vivir allá a esa casa, yo les arriendo esa casa. Y claro, nos fuimos para allá, que era una casita en tabla, pero bonita, limpiecita. Ahí duramos hasta cuando Roberto compró un lote y hicimos una casita ahí pegada de esa casa que era de mi papá. Hicimos una casita, nosotros mismos la hicimos. Roberto cortó la madera, compró la madera y hicimos esa casita ahí, que yo creo que mi hijo Andrés todavía se acuerda de esa casita. Y ya después, ya ahí sí, cuando Roberto lo trasladaron para San José, entonces vendimos esa casita y nos volvimos otra vez para San José, porque ya los niños había que ponerlos a estudiar, que aquí era mejor colegio. Eran unas tomas guerrilleras
uno podía estar tranquilo cuando de pronto escuchaba un tiro y uno decía, cuando al ratico otra vez era que ellos se metían al pueblo y hacían balaceras. Entonces uno, ¿qué más hacía? Cuando escuchaba las primeras balaceras, poner los colchones como de trincheras, porque todas las casas eran en tabla, y quedarse ahí hasta que pasara, pero pues gracias a mi Dios nunca que llegaron al pueblo a matar gente, nunca hubieron masacres, no. Solamente llegaban ellos como por darse a ver que sí estaban y que todavía estaban con poder. Pero una vez sí nos asustaron mucho porque llegaron por la mañana, dijeron, la guerrilla está allí cerquita de Puente Tabla. Entonces, que tenemos que desocupar el pueblo. Y nosotros, sin cerciorarnos si era verdad, todo mundo cogió, empacó lo que pudo y desocupamos el pueblo. Uno, eran los carros que no le cabían, nos metíamos hasta 20 entre un carro. Y aquí llegamos a San José. Todos desocuparon el pueblo. Los que se quedaron fue poquitico, se podía contar en los dedos de una sola mano los que se quedaron. Y no, era solo alboroto porque nunca llegaron a invadir ese domingo. Alguien llegó con el chiste y dijo, de hay que desocupar el pueblo y todo el mundo nos vinimos. Mi papá, mi mamá, yo con mis hijos, todo. Se quedaron los que no creyeron mucho, el cura y unos profesores y alguien del comercio, pero la mayoría nos vinimos. Nada, vinimos aquí a San José. Nosotros teníamos la casa, pues llegamos allá a la casa. Salimos del retorno y la trocha, la carretera no era buena, era mala. Y entonces nos veníamos y como veníamos tanta gente en los carros, nos teníamos que bajar, ayudar a empujar los carros para poder que los carros siguieran. Nos demoramos muchísimo para llegar a San José. Llegamos en más o menos en las horas de la tarde. Dormir y al otro día volvernos a ir para el retorno porque no ha pasado nada. Pero era terrible las trochas que habían y los carros pegados, pero todos los carros se vinieron con la gente, todos los carros con trasteo, llevaban el mico, el perro, el gato, con la gente, con equipajes, unos echaban los colchones, uy, no, los perros, uy, no, eso fue terrible. De esas épocas yo recuerdo mucha gente muy querida de ese pueblo. Entre esos tenía un vecino que se llamaba José Ágredo y doña Fabiola. Eran unas excelentes personas. Y él era una persona que sufría de niguas y él se venía para mi casa a rascarse las niguas en el empedradito que yo tenía y entonces yo le decía, ay, don José, ¿usted por qué viene a rascarse las niguas aquí? Y decía, ay, porque es que yo me amaño mucho aquí, pero eran muy queridos. También recuerdo a don Ramón Valencia, a doña Marta Molina, que eran comerciantes de ahí, muy buenas personas. Don Ramón tenía equipos de fútbol y le gustaba mucho el deporte, también a Corrompido. También recuerdo con mucho cariño a los papás de Óscar Ospina. Ellos siempre, toda la vida han tenido almacén ahí en el retorno. Em, a doña Rosaura, muy querida, muy linda. Ella tuvo mis hijos en el jardín y todos le decían abuelita Rosalba. Todos querían mucho a doña Rosalba, a doña Rosaura. También otra muy amigo y conocido ahí, el señor que le dicen cariñosamente el burro. Mi profesora Rita, pues que toda la vida fue vecina de nosotros y Rita ha sido más que una amiga como de la familia. Nosotros todos la queremos mucho porque ella ha sido muy buena persona, los hijos. Em, También a una señora que se llamaba Doña Aurora, Doña Rosita, también vecina de mi mamá. Toda la vida cargó agua más en el pueblo y todo el mundo la quería y la nombraban y muy buena gente, mucha gente bonita para uno recordar de ese pueblo. Y el comercio, también a Chabela y la esposa de Pedro, que fueron compadres de nosotros, pero ellos también muy buena gente del comercio. Por circunstancias de la vida, Pedro falleció y Chabela se fue a vivir a Bogotá, pero gente del comercio, gente que uno recuerda con mucho cariño en el retorno. También a Yersés, que fue corregidor, fue muy buen corregidor y era también amigo de nosotros. A a estos Villamil, a la familia Villamil, que Carlos,
doña Emma, se llamaba la señora, también como que viven en Villavicencio, no sé, pero pues esa era la gente que vivíamos en el pueblo, que fundaron el pueblo, que ayudaron a surgir al retorno, y aún hay unos que todavía están en el comercio, están ahí en el pueblo, y mucha gente que en este momento se me escapan los nombres. También en esas épocas se hacían las novenas del 24 de diciembre, empezaban el 16 y terminaban el 24. Todas las noches nos reuníamos la gente en el tablado que hacían al pie de la casa cural, en el pie de la iglesia. Y pues todos iban y de la misma gente de ahí iban y hacían presentaciones. Un día le tocaba a la policía, otro día le tocaba el comercio, otro día a los conductores, otro día se juntaban familias y hacían eso. Y siempre los castillos de don Adolfo Sepúlveda, un señor también muy querido, muy conocido en el retorno, que nos alegró muchas navidades con los castillos hermosos que él hacía. eh, y no, un recuerdo muy bonito de esas navidades, que todos nos reuníamos por la noche en esos tablados. A las 6 de la tarde ya estábamos acá con los niños, viendo que hacían presentaciones, la misma gente del pueblo, la misma gente de las casas. O sea, todo el mundo se volvía artista en esos días. Sí, todo, mira, había un viejito. En esas navidades siempre nos daba risa porque todos los años salía un viejito que cantaba Mi Carboncito. Es que en este momento no me acuerdo el nombre del señor. Y era Mi carboncito se me prendió, mi carboncito se me apagó. Y todo el tiempo, pero lo dejaban subir todos los años a la tarima a cantar Mi Carboncito. Otro señor también que hay muy buenas anécdotas de él es que le decían Nepo. Él recogía las basuras y todos los huesos que más encontraba y los guardaba en la casa. En la casa de Nepo no vivía sino él, por los olores y todo. Y Nepo apenas hace un año murió. Pero ¿quién no conocía a Nepo en el retorno? Nunca se ponía pantalones, era pantaloneta y botas. Y andaba el pueblo por toda parte y tenía muy buena salud porque nunca enfermaba. Y hace apenas un año murió. Mi mensaje para las nuevas generaciones es: hay que estudiar, hay que valorar lo que nos da la vida, hay que valorar lo que nos dan los papás, el esfuerzo. Cuando nosotros éramos niños, no teníamos sino una vela para hacer la tarea porque no teníamos luz, no había tanta comodidad como ahora, no existían los celulares. Lo único que teníamos era salir de noche a jugar, la lleva, con los compañeros, con los vecinitos, pero vivíamos una infancia tan bonita sin vivir aburridos como ahora que los muchachos dicen, no, es que yo estoy muy aburrido, es que estoy deprimido. Uno escucha a un niño de 6 años decir, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, estoy deprimido. Nosotros nos tocó lucharla, guerrearla. Entraron, nos pusieron a estudiar. A los 7 años entramos a ser primero, porque no nos recibían más pequeños y no había cómo mandarnos a estudiar. Entonces, lo que yo les digo a los muchachos ahora, mire, lo tienen todo, 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 y cada día más tecnología y mejor. Pero entonces, valoren lo que tienen, quieran a sus papás y agradezcan cada instante de la vida, cada esfuerzo de los papás y cada oportunidad que tienen de ser mejores cada día.